Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes en esta conferencia de Código Facilito. Es un gusto estar presente para hablar acerca de temas de software. Es un tema que me gusta mucho, son temas que me gustan mucho. Y la charla de hoy trata acerca de diseño de software. Vamos a hablar o vamos a intentar aclarar todos los temas relacionados con diseño de software. Esta plática surgió justamente de que normalmente cuando hablamos de diseño de software o de los diferentes niveles de diseño de software, pasan cosas raras como que se empiezan a hablar de cosas que a veces no se espera. Por ejemplo, me pasó en un curso que se llama justamente Arquitectura de Software, en el que muchas personas esperaban algo diferente de lo que dimos en la charla justamente o en el curso en general, pero el diseño de software tiene muchas capas de las que vamos a hablar en esta charla. Entonces, vamos a empezar a hablar de las lecciones que queremos que se lleven de esta charla justamente. Si no salen con nada más de esta charla, me gustaría que se llevaran esto precisamente. Entonces, lo primero es que ustedes tienen que encontrar el grado de diseño correcto para la etapa del software en la que están desarrollando, pero también para el desarrollo de su carrera. Algo que les quiero dejar muy claro es que no todos los desarrolladores quieren ser arquitectos de software, aunque así lo crean. Y mucho menos, no todos quieren ser arquitectos empresariales o arquitectos de soluciones, como se conoce, porque aquí vamos a aclarar justamente de qué trata cada una de estas áreas y de qué trata cada una de estos niveles de abstracción que les vamos a llamar aquí. Entonces, otra cosa que quiero dejar claro en esta charla es que aprenderte de memoria cosas como los patrones de diseño o patrones de arquitectura en realidad tiene muy poca utilidad cuando estás haciendo software, y gente que tiene experiencia en el campo se los puede demostrar o les puede contar sus propias experiencias. Entonces, antes de continuar, les voy a contar un poquito de mí. Soy Héctor Patricio. Yo creo que si es una audiencia de Código Facilito, me han visto por ahí seguido. Me gusta un montón lo que tiene que ver con el software, las ciencias de la computación. Me gustan los compiladores, me gustan en general las computadoras. Y ya fuera de eso me gusta programar, me gusta estudiar y me gusta enseñar. Esta foto surgió ahorita un poquito antes de la charla. Estamos platicando con los demás speakers y les recomiendo mucho justamente que pongan en práctica lo que aprendan aquí, justamente porque a todos los speakers les está costando un montón de trabajo este tipo de charlas, ¿no? Nos da mucha risa este meme porque justamente pasa esto. Cuando estamos pensando en dar una charla, estamos muy ilusionados y pensando en cómo le vamos a hacer, pero cuando la estamos preparando, dando, estamos como la niña de la derecha, que es un caso muy chistoso. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí a hablar de los temas, vamos a empezar a hablar de la abstracción. Lo que vamos a hacer aquí es usar los niveles de abstracción para explicar qué habilidades y qué cosas se requieren justamente para cada uno de los niveles de diseño de software. Primeramente, vamos a definir qué es abstracción. Esta palabra como mágica que todos los desarrolladores de software usan o intentan entender, es algo que se comprende muy poco en realidad, ¿no? Y entonces cuando alguien está empezando un desarrollo de software, siempre dice que quiere mejorar su abstracción. Pero ¿a qué nos referimos con abstracción? Justamente la etimología de la palabra nos puede ayudar a entender a qué nos referimos con abstracción. Y la etimología viene directamente de quitar o de jalar algo, de jalar fuera algo. Entonces, una forma de definir la abstracción es la forma de decir que eliminamos detalles del mundo real. Algo que siempre digo es que los seres humanos no tenemos la capacidad de entender el mundo real tal como existe. Todo lo que tenemos en nuestra mente siempre son abstracciones, porque justamente creamos un modelo de la realidad basado en nuestras propias experiencias y en lo que hemos aprendido. Entonces, la abstracción es algo muy importante para los desarrolladores de software, y entenderla correctamente les va a ayudar a ser mejores desarrolladores. Esta imagen me gusta mucho porque está fuera del desarrollo de software y es de un pintor justamente que quería dar a entender esto. Aquí en francés dice que esto no es una pipa, y a lo que se refería justamente es que esta cosa que está aquí es la representación de una pipa, ¿no? Es la cosa que él hizo para representar una pipa, y es exactamente a lo que los desarrolladores de software nos dedicamos, a crear representaciones de las cosas. Pero cuando nos toca a nosotros meternos con eso, a veces nos peleamos. Justamente, hablando de esto, muchas veces hablamos de los niveles de abstracción. Cuando hablamos de un nivel de abstracción, hablamos de qué tanto se acerca una abstracción al pensamiento cotidiano o al pensamiento humano. Muchas veces cuando decimos que una abstracción es de bajo nivel,
nos referimos a que está cerca de la computadora. Y cuando es de alto nivel, nos referimos a que está cerca del pensamiento humano. Justamente este mismo framework o esta misma forma de pensamiento lo vamos a aplicar a los niveles de desarrollo de software para que los entendamos mejor. Una imagen también que viene del arte que me gusta mucho respecto a explicar los niveles de abstracción es este pequeño boceto que se llama como Estudios de un toro que hizo Picasso. En este boceto él empieza desde crear un toro lo más realista posible según sus lápices y después le va quitando características. Justamente va haciendo lo que dijimos que es la abstracción, quitándole características al torito, pero se sigue viendo que es un toro, incluso en la parte final se sigue viendo que es un toro si le damos la suficiente atención. Él solamente deja las características esenciales para que entendamos que es un toro. Entonces, digamos que la abstracción más cerca de la realidad es la abstracción de alto nivel, la abstracción más cerca del dibujo o de las líneas puras es una abstracción de bajo nivel. Exactamente lo mismo pasa en el software. Y justamente esta imagen nos lo ilustra. Cuando estamos programando nosotros, a veces hablamos de bits, hablamos de bytes, hablamos de almacenamiento en memoria, por ejemplo, y esas abstracciones que están cerca de la computadora les llamamos abstracciones de bajo nivel. Cuando vamos subiendo en la abstracción del día a día o vamos subiendo en el nivel del pensamiento para acercarlo humano, primeramente le vamos quitando detalles de implementación y después vamos agregando o vamos acercándolo más a cómo piensan los humanos realmente, ¿no? Entonces, en esta ilustración podemos ver, por ejemplo, que cuando hablamos de un carrito de compras, de un e-commerce, por ejemplo, podemos representarlo de diferentes maneras, como por ejemplo con una lista de elementos, ¿no? Que para el lenguaje de programación es una cosa un poquito de más bajo nivel. Pero esa lista también se puede representar como un array que es todavía de más bajo nivel en cuanto a abstracción. Y después ese array lo podemos representar como un conjunto de bytes guardados contiguamente o guardados por separado. Justamente entender estos niveles de abstracción les va a ayudar a hacer cosas de mejor calidad y a prepararse mejor para su carrera en general. Vamos a brincar de tema ahora al diseño de software. ¿Qué tiene que ver la abstracción con el diseño de software? Pero justamente ahorita los vamos a juntar, pero lo que quiero aquí hacer es primeramente definir a qué nos referimos con diseño de software. Otra vez vámonos a la etimología de la palabra, de qué es diseñar. Diseñar viene de la misma, bueno, diseñar y designar vienen de la misma raíz y la misma raíz que decidir justamente. Entonces, ¿qué es el diseño? Básicamente es una serie de decisiones que se toman sobre un asunto, por ejemplo, sobre un proyecto o sobre cualquier software que ustedes quieran hacer. ¿Qué decidimos los desarrolladores de software? Pues justamente estamos tomando decisiones para que el software cumpla con las cosas que se espera de él. Quien nos pide el software o nosotros mismos que tenemos una idea o la empresa, esperan ciertas cosas del software. Lo que tenemos que ir decidiendo es cómo vamos a lograr esas cosas que se esperan de él. Y pues justamente aquí es donde entra como el corazón de nuestra charla, justamente. Ese tema de la abstracción, es decir, qué tan cerca están las ideas del pensamiento humano o de la computadora y el diseño de software, nos lleva a tener muchos niveles de abstracción que ahorita vamos a poner como en baja resolución en solamente 4 niveles, pero esto es de lo que vamos a hablar en un momento. Antes de pasar a eso, directamente me gustaría hablar de este concepto que son 4 niveles de satisfacción del software que define un libro que se llama Computational Thinking, de un pensador con muy buena reputación justamente del MIT. Habla acerca de que cuando uno hace software puede tener 4 o 5 niveles de abstracción dependiendo de cómo lo vean. El primero y el más feo de todos es, lo voy a hablar justamente de los más, de los menos respetados a los más respetados, ¿no? Entonces, imagínense justamente que ustedes están obligados a usar un software, como por ejemplo un software gubernamental que normalmente cumple con estas características, o un software de alguna aplicación bancaria. Están obligados a usarlo porque es lo que les queda, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es, este software apenas si funciona y me tengo que pelear con él mes tras mes o día tras día para hacer mis aplicaciones. Ustedes claramente no quieren llegar a hacer eso. Lo que quiero dar a entender aquí con esta línea de estas 5 niveles de abstracción, o más bien de niveles de diseño de software, es que ustedes pueden mejorar la calidad de su software, sobre todo si ponen la atención correcta.
El siguiente nivel es aquel software que cumple con lo básico, es decir, hace su trabajo y muchas veces nos sirve para lo que tiene que servir, pero no es muy bonito usarlo. Empresas como startups, como Rappi o como Uber tenían ese tipo de software, pero después fue evolucionando. El siguiente nivel es el software que hace lo que se espera de él, que cumple con las funcionalidades, pero no va más allá. Y tenemos claros ejemplos que usamos en el día a día que nos sirven muy bien, pero que no son como una gran experiencia de usar, como por ejemplo Word o como Excel. El siguiente nivel es aquel software que se adelanta a los problemas, en el que sus diseñadores pensaron por adelantado qué querían que el software hiciera, pero además las formas en las que lo podías usar mal o las formas en las que lo podías usar de manera incorrecta, y entonces se adelantaron justamente para eso. Y el último nivel es el software que es un deleite de usar, justamente. Todos hemos experimentado con software, sobre todo los desarrolladores de software. Nos gustan mucho los sistemas Unix porque se ve que estuvo muy bien pensado desde el principio y usarlo es un deleite día a día. Justamente este es el software al que todos queremos llegar y tener claramente definidos los niveles de diseño que requieres te va a ayudar a hacerlo. Justamente el software de este nivel no sale de a gratis, no sale de la nada, sino que tienes que ir poniendo tu pensamiento justamente en crear este tipo de software. Bueno, ahora sí, ya que tenemos definido claramente qué es la abstracción y tenemos definido qué es el diseño de software, vamos a juntarlos y vamos a hablar de todos los niveles de desarrollo de software que nos conciernen a nosotros. Primeramente, vamos a empezar del más alto que de todos, que es el que se conoce como arquitectura de soluciones o arquitectura empresarial. De hecho, al rato va a presentar a alguien que es arquitecto de soluciones en Amazon y van a darse cuenta justamente, bueno, le pueden preguntar un poquito de su trabajo, ¿no? En este nivel de diseño se tienen que hacer varias actividades o su nivel es justamente tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con el negocio, pero también con el contexto de negocio. Eso es muy importante. Él normalmente no diseña software desde cero, sino que usa software para resolver problemas de negocio. Digamos que su responsabilidad está directamente ligada al negocio. Entonces, este tipo de conocimiento o este tipo de nivel de software no siempre se enfoca en construirlo, sino también en usarlo y en crear soluciones que pueden ayudarte a lograr algo justamente. Este nivel tiene mucha responsabilidad respecto al negocio. De hecho, si alguien lo piensa en como niveles de pago, es de los mejores pagados justamente porque tiene, como se dice en inglés, grandes stakes o grandes responsabilidades respecto al negocio. Si él falla, justamente hace equivocarse a un montón de personas más. Entonces, ¿qué conocimiento requiere alguien que se dedica a esta área? Primeramente, necesita experiencia poniendo en marcha sistemas que solucionen problemas. Eso es su principal experiencia. Él tiene que saber mucho de software, sí, pero no tiene que saber tanto de construcción como de ponerlo en marcha y de llevar a cabo soluciones con software. Otra cosa que él tiene que hacer es conocer muy bien el contexto de la empresa y normalmente del dominio de negocio. Es decir, tiene que saber de la industria, pero también tiene que saber otras cosas como, por ejemplo, tiene que saber proyectar qué cambios le esperan a la industria, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínense que su solución es una solución de mediano plazo, que no se va a implementar en 3 meses, sino que se va a implementar en un año, por ejemplo. ¿Qué pasa si el contexto de la empresa cambia o el contexto de la industria en general cambia y él está apenas implementando una solución que normalmente toma tiempo y es muy cara? Entonces, tiene que saber justamente proyectar. Otra cosa que tiene que hacer muy bien es negociar. Él se pelea con todas las partes involucradas en la puesta en marcha de un software justamente. Se pelea con la parte de negocio, se pelea con el equipo técnico y se pelea con todo lo que necesita para llevar a cabo esta solución. Incluso a veces se pelean por conseguir los recursos. Otra cosa que él tiene que hacer es saber hacer muy buena comunicación y gran parte de su trabajo consiste en hacer un montón de documentación. Y espero que aquí les empiece a entrar justamente lo que decía al principio, que es que normalmente no todos quieren hacer este trabajo, ¿no? Probablemente piensen en el dinero y digan, claro que lo quiero hacer, pero piensen en las actividades que tienen que hacer y probablemente no sea lo suyo o no sea lo que ustedes quieren hacer de su carrera, ¿no? En esta slide puse qué tanto requieres de cada una de las áreas. Puse 3 áreas en todos los niveles que son qué tanto requieres de habilidades interpersonales, que les puse liderazgo,
qué tanto requieres de habilidades técnicas y qué tanto requieres saber del negocio o de los diferentes dominios de negocio. Entonces yo lo pondría aquí como que tienes que saber equilibradamente de las tres partes. No tienes que saber muy bien implementación de sistemas de software, tienes que saber muy bien del negocio y tienes que tener muy buenas habilidades interpersonales porque les dije que parte de tu trabajo como arquitecto empresarial o de soluciones es pelearte con la gente para que se implemente una solución. Tu responsabilidad directamente es solucionar el problema real usando software. Ese es el primer nivel de abstracción. El siguiente es la arquitectura de software. Este es uno de los puntos que más me gusta hablar justamente porque es de los más malentendidos. Entonces, en este punto de arquitectura de software, lo que tú tienes que hacer es transformar necesidades del negocio, necesidades específicas que probablemente un arquitecto de soluciones encontró, en características del software. A estas características les llamamos atributos estructurales. El nombre clásico es atributos de calidad, es decir, qué tanto de cierta cualidad tiene que demostrar el software, como por ejemplo, cuántos usuarios puede aguantar, cuánto te va a costar correrlo, cuánto o qué tan fácil es mantenerlo o evolucionarlo. Eso es lo que tú tienes que primeramente encontrar como arquitecto de software y después definir y decir cómo implementar. Algo que los arquitectos de software se pelean justamente en hacer es muchas de las características que tiene el software se pelean entre sí. Por ejemplo, la seguridad y la usabilidad se pelean, no son las grandes amigas que uno pensaría que son. O si alguien le preguntara a un cliente cómo quiere que sea el software, pues él le va a decir al máximo todas las características, ¿no? Quiero que sea súper barato de correr y muy fácil de usar y súper seguro y que me cueste muy poquito hacerlo, ¿no? No se puede tener todo eso justamente y el arquitecto de software tiene que llegar a hacer trade-offs de todo esto. Ese es tu trabajo como arquitecto de software. Entonces, tu tarea es definir el software a alto nivel y usar técnicas para que se logren primeramente estas cosas que definiste de cuánto debe tener de cada cosa y hacerlo. Mm, Algo que el arquitecto de software hace es medir qué tanto se está cumpliendo con esto y lo mejor es ajustar porque la arquitectura de software es algo dinámico. El software va cambiando, el contexto va cambiando, el equipo va cambiando, tienes que ir ajustando. ¿Qué conocimiento requieres si tú quieres ser arquitecto de software? Primeramente, necesitas tener experiencia en uno o varios dominios de negocio. Algo que por lo que se considera un arquitecto de software un puesto avanzado es que para ser efectivo necesitas no solamente conocimiento técnico, sino conocimiento de los diferentes dominios. Y a esto me estoy refiriendo como por ejemplo en la empresa, bueno, en la industria financiera o en la industria de seguridad o en la industria de telecomunicaciones. No es lo mismo, ni siquiera cerquita, diseñar software para empresas financieras, por ejemplo, que para empresas de telecomunicaciones. Incluso se habla de contextos o de cosas que alguien ni siquiera ha escuchado. Entonces, un arquitecto experimentado tiene normalmente un montón de experiencia en diferentes dominios de negocio. Por eso se considera un rol avanzado. La siguiente cosa que necesitas es tener un buen dominio de los atributos de calidad o atributos estructurales. Justamente esto que dijimos, saber que el software requiere ser escalable, por ejemplo, mantenible, seguro, pero aquí es donde entra tu trabajo. No todo el software requiere ser escalable, por ejemplo. No todo el software requiere ser mantenible. No todo el software requiere ser lo más seguro del mundo. Y parte de tu trabajo como arquitecto es definir estas características, entenderlas bien y llevar al equipo a lograrlas. Esa es tu tarea como arquitecto de software. Otra de las cosas que tienes que hacer y que tiene mucho que ver con el negocio es administrar riesgos. Justamente qué tanto tiene que ver el software con los riesgos que el negocio corre. Y finalmente tienes que pelearte también con un montón de personas. Como arquitecto de software es un rol que tiene mucho que ver con el liderazgo y tienes que hacer un montón de documentación. De hecho, en tu rol de arquitecto de software, probablemente a lo que más te dediques es a hacer documentos que definen cómo hacer el software. Entonces, por eso también les decía que no necesariamente quieres ser arquitecto de software si tienes que hacer este tipo de cosas. ¿Cómo se divide el tipo de conocimiento aquí? Este es un rol mucho más técnico que el anterior. Tienes que tener conocimiento de los dominios de negocio, pero a nivel justamente técnico. Tienes que tener capacidades de liderazgo, pero no tantas como en el rol anterior, pero tienes que saber un montón de cosas técnicas. De hecho, la palabra arquitectura o arquitecto
igual viene de el griego y quería decir el constructor maestro o el constructor principal. Entonces, como te imaginarás, un arquitecto debe de haber construido mucho software para poder llegar a ese nivel. Y justamente es un nivel que probablemente no todos quieran llegar, justamente no quieran hacer eso directamente. Entonces, tu conocimiento como arquitecto de software debe ser tanto amplio en el sentido de los dominios, como profundo en el sentido de las cosas que has implementado tú con tus manos. Este rol no es necesariamente de liderazgo, es decir, puede que no manejes equipos, pero sí tienes que tomar en cuenta los equipos que tienes y a tu organización. Entonces, por eso le puse un componente fuerte aquí de esto. Y otra cosa que tienes que hacer es un amplio conocimiento de diferentes industrias, como te dije, para ser efectivo. Aquí entra una slide especial para este y para el siguiente nivel, que son mis recomendaciones o mis advertencias sobre esto, ¿no? Cuando se empieza a hablar de arquitectura de software, casi siempre se confunde con empezar a hablar de diseño de software, que es el siguiente nivel. Por ejemplo, la gente te empieza a preguntar de infraestructura o de estrategias de deployment o de tecnologías específicas. La arquitectura de software no se pelea con eso todavía o no llega a ese nivel. No deberías tú como arquitecto de software decir si vas a hacer deploy en AWS o en Azure o en Google Cloud o si vas a hacer en on-premise, sino tú tienes que justamente definir que lo que necesitas es un desarrollo basado en contenedores que requiere autoscaling, por ejemplo, ¿no? Porque esa es la estrategia que el arquitecto define. Después vamos a ver quién se encarga de hacer lo siguiente. Pero otra cosa que pasa es que cuando se empieza a hablar de arquitectura de software, y esto lo he visto en cientos de lugares, es que se empieza a hablar de patrones de arquitectura. La arquitectura de software y los patrones de arquitectura son el conocimiento más trivial que puedes tener. Es como conocimiento de escuela justamente, o de exámenes, que si alguien te pregunta y tú contestas con cierto patrón de arquitectura como MVC o microservicios o cualquier otra cosa, te vas a ver bien, pero en la realidad ese conocimiento es tan trivial que en la práctica te sirve de muy poco. Y finalmente, aquí me inventé una estadística, pero gran parte de lo que tienes que hacer es pelearte con la gente justamente para llegar a acuerdos y para llegar a trade-offs. Como te dije, el software no puede tener todo siempre. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es el de diseño de sistemas. Este es como el nivel al que todos los desarrolladores de software quieren llegar justamente, y esto es a lo que muchos se refieren con arquitectura de software. Este nivel es mucho más concreto que la arquitectura de software. Justamente es aquí donde le empiezas a poner nombres a las cosas. Es cuando le pones nombre a tu base de datos, por ejemplo. Es cuando le pones nombre a la nube sobre la que vas a hacer deployment. O donde le pones nombre al servicio que vas a usar para hacer autoscaling, por ejemplo. En este puedes crear ya tareas concretas con las que el equipo puede avanzar. Normalmente los diseñadores de software son los mismos que lo van a implementar, pero también puede que les ayuden a un equipo a hacer esta solución. Y finalmente, justamente puede que todavía estés en la etapa de construir software con tus propias manos, ¿no? Puse esta imagen porque es muy clásico justamente de entrevistas de desarrollador que te pregunten cosas de diseño de software. ¿Qué conocimiento necesitas? Justamente requieres tener un montón de experiencia técnica sobre cosas concretas, es decir, cómo lograr, por ejemplo, escalabilidad, cómo lograr disponibilidad o cómo lograr mantenibilidad. También necesitas ya saberte los nombres justamente y qué tanto te va a costar, por ejemplo, implementar un bus de comunicación como RabbitMQ o como Kafka, como otras cosas. También necesitas saber de bases de datos, de lenguajes, de un montón de cosas. Entonces, digamos que es un rol muy técnico. Tu nivel de comunicación es intermedio, digamos, no requieres justamente, o tú no eres el que se va a pelear con la directiva para lograr algo. Tú vas a comunicarlo, por ejemplo, a un arquitecto, por ejemplo, o también podrías hacer algo como hacer un diagrama al que le vas a comunicar a las personas, pero no te vas a pelear tanto con todo el equipo, por ejemplo. En este puse todavía más técnico. Se van reduciendo las capacidades tanto de liderazgo como del dominio de negocio que necesitas, pero se van incrementando las capacidades técnicas que requieres. Entonces, requieres tener un conocimiento profundo técnico, justamente experiencia construyendo, eso es lo que requieres. Requieres habilidades fuertes de comunicación, sobre todo haciendo diagramas y documentos, pero también requieres cosas de análisis, requieres hacer mucho análisis. Y finalmente,
necesitas conocimiento preferiblemente de tu dominio de negocio. Como les dije, no es lo mismo desarrollar software para una financiera que para telecomunicaciones, que para una empresa minera, por ejemplo. Entonces, aquí probablemente todavía estás en un dominio de negocio y necesitas mucho conocimiento de este. Otra vez el warning justamente relacionado con la arquitectura de software. Y esto no es arquitectura de software, esto es un nivel más abajo justamente, preocupado más por la implementación y por las cosas que se van a hacer concretamente. Este como nivel de software casi siempre tiene que ver con, o casi siempre lo relaciona la gente con escalabilidad. Y algo que les dije hace rato es que no todo el software requiere escalabilidad, justamente. Y eso es parte de lo que tú tienes que aprender a distinguir, ¿no? Otra vez, hay un montón de recursos para aprender de diseño de software, pero casi todos se centran en niveles de entrevista. Y la verdad es que aprender a hacer un Netflix en 45 minutos no te va a hacer mucho mejor desarrollador de software, sino lo que te va a hacer mejor es la experiencia. Esto sí, bien hecho, este rol puede ser un buen proxy para tener experiencia técnica, para medir experiencia técnica. Y finalmente vamos a hablar de diseño de código. Este es otro rol que también o es otro nivel que también se confunde mucho. Y aquí básicamente lo que necesitamos es saber cómo hacer un código, y no voy a decir un buen código, sino un código que cumpla con lo que se requiere de él. Otra vez, no siempre se requiere que el código sea mantenible, no siempre se requiere que sea escalable, no siempre se requiere que tenga ciertas características porque no es fijo. Cada una de las empresas necesita cosas diferentes y eso es lo que tú tienes que saber hacer como diseñador de código. Aquí, ¿qué sabes? Justamente sabes cosas como patrones de diseño, algoritmos, estructuras de datos, eres capaz de nombrar bien las variables, por ejemplo, pero también te hace saber, más bien te hace muy bien saber ciencias de la computación, tener nociones de seguridad y todas las cosas de más bajo nivel justamente que se requieren para crear software. Tú eres el que va a escribir las líneas, pero no te va a hacer daño saber todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este es el nivel más técnico de todos, es el que requiere un montón de cosas justamente como de conocimiento técnico y justamente es el que menos requiere de las otras habilidades, ¿no? ¿Cómo vamos a concluir? Pues justamente los diferentes niveles de diseño requieren que hagas diferentes habilidades, que tengas diferentes actividades y diferentes habilidades. No te confundas justamente si estás buscando algo diferente. Algo que quiero resaltar aquí es que todos los caminos son diferentes y no son necesariamente secuenciales. No tienes que pasar de diseñador, arquitecto, a diseñador, a arquitecto de soluciones. Cada uno tiene un set de habilidades diferente que puede que no quieras desarrollar. Otra cosa por la que no te preocupes, en todos los niveles puedes hacer buen dinero, ¿no? Como que hay algunos que tienen más prestigio, pero en realidad es que en todos puedes hacer un muy buen dinero. Y finalmente, quiero recomendarte esta frase de Frederick Brooks, que es un gran arquitecto y diseñador de software, que dice que, ¿cómo mejorar en esto? Él dice que el buen juicio viene de la experiencia, pero la experiencia viene de la falta de buen juicio. Lo que te quiero decir con esto es que tienes que cometer un montón de errores para avanzar en tu carrera de desarrollo de software. Finalmente, aquí en este link que puedes visitar, puse algunos recursos por si quieres adentrarte más en este tipo de conocimiento. Y pues sería todo. Muchas gracias.